Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, no os olvidéis de suscribiros al canal, dándole a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante y proponer a otros que se suscriban al canal. Dejarnos además preguntas, comentarios, ideas o propuestas en cualquier vídeo. En los más recientes es más fácil que los localicemos. Intentaremos responderlos o comentarlos en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, bueno, hoy mismo hemos tenido la información sobre estas explosiones generadas a través de un ciberataque en el Líbano, en el que parece que hay cientos de heridos. Lógicamente, se sospecha que la autoría es de Israel y estamos un día tras otro ante movimientos de escalada que, como sabéis los que nos seguís, responden a una dinámica equivalente en Oriente Medio y en Ucrania. Tanto la OTAN en un caso como Israel en el otro están intentando a toda costa escalar el conflicto hacia un conflicto regional o mundial primero regional y luego mundial, claro, al que arrastren a Estados Unidos, ¿no? Esta es la misma lógica, exactamente la misma lógica, ¿no? Esto también nos debería llevar a reflexionar sobre estos grupos sociales, sobre todo políticos, que son los que tienen más información y por lo tanto más responsabilidad. Esos grupos que nos dicen que están a favor de Palestina, pero intentan mantener una posición o proatlantista o neutra ante lo que está pasando en el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Porque, claro, ¿qué es lo que ocurre en el fondo? Bueno, pues que posicionarse ante un conflicto relativamente lejano, como el de Palestina, pues bueno, compromete muy poco, pero esas organizaciones en realidad, digamos que toleran a sus bases que se consideren, vamos a decir, progresistas, alternativos, etcétera, a través de su aparente solidaridad con Palestina, pero en realidad están tan directamente comprometidas con los que mandan en el gobierno de Israel, que no es otro que el poder corporativo occidental, ¿no? Ese poder corporativo occidental que controla a los partidos políticos o grupos que están dentro de ese partido único, que se llaman a sí mismos de izquierda, derecha o centro, y que hacen gestos intentando aparentar diferencias entre ellos. Uno de esos gestos recientemente en muchos de estos grupos es intentar aparentar solidaridad con Palestina cuando en realidad están en el mismo barco que el gobierno de Israel. Bien, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Zulima Montserrat nos dice: España que se aleje de las políticas fracasadas de la OTAN y Europa. Debería alinearse a los BRICS y ser independiente. Bueno, sí. Bueno, a lo que pasa aquí tenemos dos niveles, ¿no? Desde un punto, uno en el análisis teórico conceptual, en el que, bueno, claramente podemos decir, bueno, la OTAN y la Unión Europea, más que Europa, la OTAN y la Unión Europea responden claramente a los intereses de las grandes corporaciones y además no solo eso, sino que están destruyendo ya no ya el mundo, sino Europa y Estados Unidos desde hace 30 años, ¿no? El que tenga alguna duda, que se lea hasta el propio informe Draghi para saber qué es lo que ha sucedido en los últimos años con la economía europea, con la destrucción de la economía europea, vamos a decir. Bien, entonces, bueno, es relativamente lógico deducir que, bueno, que España, como otros países europeos, se tienen que alejar de esas políticas de la OTAN y de la Unión Europea y, bueno, en ese contexto, pues alinearse con los BRICS, con los que al final son los países emergentes y en desarrollo, que están apostando por un mundo multipolar, enfrentándose a ese mundo unipolar protagonizado por la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pero claro, una cosa es el análisis conceptual y otra cosa es qué y cómo, ¿no? Es decir, difícilmente España, como otros países europeos, va a poder dar pasos serios en este sentido mientras no cambie el contexto político en el conjunto de Europa, que va a cambiar muy rápidamente a partir de la victoria rusa
en Ucrania. Pero, mientras tanto, también ese proceso puede tener una u otra dinámica dependiendo de que dentro del país la sociedad o las empresas se muevan en esa dirección. Si esta idea de distanciarse de la OTAN y de la Unión Europea y acercarse a los BRICS se extiende entre la población, se extiende en los cuadros, se extiende en las empresas, pues va a poder avanzar mucho más rápido, indudablemente. Y ese cambio político que se tendrá que tener en algún momento se va a poder dar mucho más rápidamente, ¿no? Bueno, pues yo animo a todos a que difundan esta idea y, bueno, también en este sentido no sería malo que se creara, creo que ya hay alguna, ¿no? Pero que se creara una plataforma amplia de impulso del acercamiento a los BRICS, ¿no? O incluso ya proponiendo directamente la adhesión de España a los BRICS o de otros países o de entornos regionales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Donde muchas veces se han hecho campañas para la salida de la OTAN. Evidentemente, la salida de la OTAN es una decisión de los Estados. También lo es la incorporación a los BRICS, pero eso no impide que en un contexto territorial determinado se diga vamos a movilizar a nuestra gente para impulsar la salida de la OTAN. Se le decía, bueno, pues el acercamiento a los BRICS o el ingreso en los BRICS, ¿por qué no? Es una forma de crear ambiente y ese crear ambiente, esa mentalización puede hacer esos pasos mucho más cercanos. Hacer posible mucho más rápido esto que ahora parece imposible, ¿no? Bien, Esther Alfaro Martínez. Me resulta incomprensible que los ciudadanos occidentales hayamos permitido que haya grandes corporaciones cuyo poder esté por encima de los estados que se dicen libres y democráticos. Es una absoluta incongruencia. ¿Qué libertad y democracia reales son las que tenemos los ciudadanos sometidos a las decisiones de estas grandes corporaciones que nadie ha elegido? Bueno, el análisis es real. Claro, el problema te resulta incomprensible que lo hayamos permitido, pero el problema es en parte de origen, ¿no? Es decir, esto ya lo hemos comentado repetidamente sobre Estados Unidos, pero también en Europa ha sucedido de otra forma. Es decir, lo que son las democracias liberales en origen no eran democracias, eran, digamos, repúblicas o monarquías controladas, que habían sido estados que habían sido controlados por la aristocracia, empiezan a ser controlados por los ricos, digamos, ¿no? Por los ricos a través del sufragio censitario, modalidades de sufragio de votación en las que solo votan los ricos, ¿no? Y esto se fue ampliando poco a poco hasta a otras capas populares cuando los ricos se dieron cuenta de que a través del control fundamentalmente de los medios de comunicación pues conseguían que los pobres les votaran a ellos o votaran lo que los ricos querían que votasen. Y este ha sido el origen y la base de las democracias europeas, ¿no? Es decir, de eso que se llaman democracias europeas y occidentales, ¿no? Ya digo que es muy evidente en Estados Unidos, más oscuro en Europa, pero Europa tiene dos problemas. Por un lado, esa dependencia con respecto a las corporaciones y, por otro lado, la dependencia con respecto a Estados Unidos, que controla bastante directamente la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea y algunos países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en este sentido es una herencia histórica, ¿no? Pero bueno, una herencia histórica que sí, esto sí es cierto, ¿eh? Se agravó en los años 90, a partir de la Guerra Fría. Durante el periodo de Guerra Fría pues hubo alternativas distintas que, bueno, con mayor o menor peso, pero peleaban, al menos dentro de la sociedad existían alternativas reales con cierto peso, pero claro, esto se agravó con el final de la Guerra Fría, cuando, ya sabéis, las corporaciones occidentales dijeron, bueno, aquí ya no tenemos enemigos, el mundo es nuestro, Occidente es nuestro, podemos hacer lo que queramos, no necesitamos por qué tolerar alternativas reales. Y entonces, a través de los medios de comunicación, de la industria cultural, etcétera, pues crearon muy rápidamente, en los años 90, un contexto en el que desaparecieron las diferencias políticas y en el que el poder de las corporaciones se expandió a todos los niveles, a través del modelo neoliberal en el ámbito económico, del posmocapitalismo en el ámbito sociocultural y en el ámbito geopolítico del atlantismo y del globalismo, ¿no?
Venga, Villablanca. Buen punto de vista este tema del sometimiento político a las corporaciones. Dice, así lo percibo en mi país. Cero tecnología y avance científico. Pero no sé de qué país habla, entonces no puedo comentar nada más. Venga, Jorge Valero. Es una que esto ya lo hemos comentado. Una organización militar que estaba a punto de desaparecer y que necesita guerras para existir, ha tomado el control de todas las democracias de Europa. ¿Qué podemos hacer si ellos mismos también son los jueces? Creo que ya lo hemos dicho. En realidad, si organización militar te estás refiriendo a la OTAN. Claro, la OTAN en sí misma no es la que manda. La OTAN tiene, ha realizado actuaciones directas de presión sobre políticos, clase política, incluso durante la Guerra Fría. Bueno, ya se sabe, por ejemplo, que a través de la red Gladio, pues la OTAN se convirtió en un instrumento para impulsar determinados atentados, impulsar organizaciones terroristas, etcétera, siempre con el objetivo de asegurar el control occidental, del control por los poderes occidentales de los distintos países europeos, ¿no? Bien, pero en este momento, a pesar de ese tipo de mecanismos, claro, la OTAN en sí mismo no es más que un organismo representativo de los estados en el que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene un peso fundamental. Entonces, es el gobierno de Estados Unidos e indirectamente esos intereses corporativos que controla el gobierno de Estados Unidos, claro, los que han tomado el control de las democracias europeas, ¿no? María Aranzazu nos dice, en euskera hemos pasado de 9.000, cada vez más gente buscando la información de noticias o la información de Kai Center. Bueno, gracias María Aranzazu, efectivamente, ya hemos pasado los 9.000, va bastante rápido el crecimiento del canal y bueno, a ver si vamos poco a poco expandiéndolo, ¿no? Venga, gracias y por supuesto os animo a todos, ya sabéis, a suscribiros si no estáis suscritos, difundir la información, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Javier de Blas nos dice, respecto a Kursk, que es, ya sabéis, este territorio de Rusia en el que ha realizado Ucrania esa incursión, respecto a Kursk parece que la intención es embarrar el final de la guerra. La ocupación de un pequeño territorio en Rusia y la idea de hostigamiento ilimitado es la apuesta de la OTAN para recuperar Donbass. La anglosfera es la reina de la narrativa. Bien. Sí, bueno, nosotros ya hemos comentado más o menos que en sí mismo esa incursión es un fracaso militar, no tiene ningún sentido táctico, bueno, podría haberlo tenido, conseguir no sé qué con el efecto sorpresa que no se consiguió. Rusia reaccionó con bastante tranquilidad, pero a partir de ese momento, en lugar de retirarse, están manteniéndose para nada, es decir, con pérdidas impresionantes en personas y en armamento, ¿no? Entonces, desde un punto de vista militar es un absurdo, ¿no? Pero ya sabemos que ha habido muchos absurdos en la guerra de Ucrania que han respondido no a la lógica de Ucrania, sino a veces a la lógica de la OTAN, a esa lógica perversa en la que el objetivo no es evidentemente Ucrania, no es que gane Ucrania, sino desgastar como sea a Rusia, ¿no? Y dentro de esa lógica, pues han aceptado esa dialéctica de que no importa que mueran 1.000 ucranianos, 1.000 soldados ucranianos, si conseguimos con eso que mueran 100 rusos. Bien, pero en este caso, ese absurdo militar tiene un matiz, ¿no? Que es el de la escalada. El de la escalada, y nosotros ya hemos dicho que, independientemente de ese fracaso, sí han creado un precedente, porque, bueno, la OTAN ha invadido Rusia, ha invadido territorio ruso. Y eso ya es un paso adelante en la escalada, un paso conceptual que facilita nuevos pasos posteriores, ¿no? Y no sé si habéis visto en las informaciones de alguien que ha utilizado precisamente ese argumento, ¿no? Y ese alguien es Michael Douglas, el actor, ¿no? El hijo de Kirk Douglas, ¿no? Este Michael Douglas, que es muy
vamos a decir, muy otanista, como es muy pro poder corporativo, como es Hollywood en su conjunto. Esto no es casualidad, porque el que quiera salir adelante en Hollywood lo tiene muy mal si no se alinea con el poder corporativo, y si alinea con el poder corporativo lo tiene mucho más fácil. No solo alinearse conceptualmente, sino apuntarse a todos los al posmocapitalismo. Si se convierte en impulsor de las modas culturales del posmocapitalismo, lo tiene mucho más fácil. Bueno, lo que ha dicho Michael Douglas, ya os recogeremos si a alguien le interesa el vídeo, pues ha dicho que bueno, que está muy bien que la OTAN facilite o que los misiles de largo alcance de la OTAN se disparen contra Rusia, y que ya está bien de tener tanto respeto a la posible reacción de Rusia, que ya hemos visto, nos ha dicho esta invasión en Kursk, que no hay que tenerle miedo. Es decir, hemos dado otro paso en la escalada, Rusia no ha reaccionado agresivamente contra la OTAN, esto nos está diciendo que podemos continuar con estas agresiones, que en realidad ya sabéis que lo que pretenden en último término es provocar una escalada, provocar una guerra nuclear con Rusia. Bien. Prehistórico nos dice: a mí me gustaría saber si va a haber guerra mundial o no. Lleváis un año anunciando la guerra. Bueno, no llevamos un año anunciando la guerra. Llevamos un año diciendo que Occidente está buscando la guerra, que es otra cosa. Esto quiere decir que está cada vez Occidente. Vamos a agarrar los intereses corporativos detrás de Occidente para ser más exactos, ¿no? Esto quiere decir, claro, que si una de las dos partes quiere la guerra, a la otra le va a ser cada vez más difícil evitarla, a pesar de que llevan un año intentando evitarla. Y esto ya decimos que es la misma estrategia que se está desplegando de forma similar, por un lado en Oriente Medio y por otro lado en Oriente Medio, con provocaciones fundamentalmente que pretenden la guerra con Irán, y en Europa, que fundamentalmente pretenden la guerra con Rusia. Quieren llevarnos a una guerra nuclear, ¿no? De la que estamos cada vez menos cerca. Recordad que ya dijimos que un punto clave en ese sentido van a ser estos meses. Llevamos un año diciéndolo. Estos meses, que son los últimos, por un lado por el avance progresivo de Rusia en la guerra, y por otro lado por la cercanía de las elecciones presidenciales, en las que todo parece indicar que tienen miedo de que una presidencia de Trump les cierre el camino. Bien, entonces ese es el contexto en el que estamos. Estas semanas o meses van a ser decisivos. Ese poder corporativo todo parece indicar que a toda costa van a intentar un estallido durante estas semanas o meses. Eso no quiere decir que lo consigan. Ya hemos dicho también que, aunque el mundo avance en una línea determinada hacia el desastre, muchas veces, justo en el momento en que ese desastre va a llegar, se adoptan medidas extraordinarias que no se adoptan normalmente, que evitan que ese desastre se produzca. Y esto suele suceder muchas veces con las crisis económicas, ¿no? Es decir, todos los datos macroeconómicos apuntan a un desastre, pero en el último momento se adoptan determinadas medidas para evitar el desastre, o por lo menos para prolongar la situación. Bien. Ciudad de México nos dice: enorme vídeo de Adrián Celaya y Kai Center. A ver, estaría muy bien hacer un vídeo sobre cómo funciona en términos de gobierno corporativo la cooperativa Mondragón. Un tema del que ya dieron alguna pincelada en un vídeo, pero quedó muy breve. Bien. Depende, claro, es que los niveles de profundización sobre un tema tan concreto, igual a algunos les interesa algo detallado, pero en general, bueno, lo importante, para los que no sepan, es Mondragón no es una cooperativa, ¿no? Se llama corporación, pero es una, digamos, federación o agrupación de cooperativas, que esto, en las cooperativas de base, es donde está el poder soberano. Son fundamentalmente cooperativas de trabajadores, pero no solo, También hay cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, una cooperativa de crédito, etc. Bien, entonces estas cooperativas de trabajo, lo específico dentro del movimiento cooperativo, es esto. Es decir, el movimiento cooperativo de Mondragón, o la experiencia cooperativa de Mondragón, es famosa en el mundo precisamente porque dentro del cooperativismo de trabajo es una auténtica excepción. Porque en Mondragón hay cooperativas de tamaño medio o grande, tecnológicamente avanzadas.
y esto en el cooperativismo de trabajo es excepcional. Son siempre microempresas, prácticamente siempre microempresas y en general aisladas entre sí. Bien, ¿qué más podemos decir así brevemente sobre la configuración o el gobierno corporativo de Mondragón? Esas cooperativas de trabajo, esas cooperativas de base, que es donde está realmente el poder, se agrupan entre sí normalmente por criterios sectoriales, a través de divisiones, divisiones sectoriales, y luego todas ellas se agrupan en una estructura común que es la Corporación Mondragón. Entonces ahí a esos dos niveles pues se aportan distintos servicios a las cooperativas de base y desde el punto de vista normativo se regulan normas comunes y se gestionan también fondos comunes. Bueno, no sé si estoy sintetizándolo muy rápidamente, pero si alguien quiere más información que nos lo diga y podemos aportarle, pues por ejemplo, un enlace al vídeo corporativo de Mondragón, donde esto se explica con más detalle, por ejemplo. Bien, con respecto al informe de Juan David Correa Castañeda, bueno, nos dice que está de acuerdo, que le gusta esa diferenciación entre depreciación y reposición de activos. Bueno, sí, en el informe Draghi esto es interesante porque plantea incrementar la inversión en un 5%, ¿no? Un 5% sobre PIB, pero dijimos que esto es una barbaridad, es muchísimo, ¿no? No es que lo estemos criticando, porque efectivamente la falta de inversión es un problema estructural en Europa. Pero para darnos cuenta de lo que esto supone, hay que tener en cuenta que no es simplemente añadir un 5% al total de lo que se invierte sobre PIB, digamos que es un 20%, ¿no? Pero porque es la parte sustancial de ese 20%, no es inversión neta, sino es inversión simplemente para mantener el valor de los activos que van perdiendo valor, de reposición de activos. Entonces la inversión neta es una parte mínima, ha quedado prácticamente estancada en Europa durante los últimos años, ¿no? Pero puede ser un 2%, un 3% según los años, ¿no? Entonces a ese 2% añadirle un 5%, si añadimos al todo un 5%, la inversión neta ya se convierte pues en un 7%, pasa de un 2 a un 7%. ¿Me explico? Con lo cual es un incremento muy importante. Bien. User, IP7CI1, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Habla del método de calcular el PIB, la producción anual de los países en base a paridad de poder adquisitivo. Dice, por este método China superó a Estados Unidos como primera economía mundial. Bien, sí, yo creo que ya son, no sé si 10 años, ¿no?, desde que sucedió esto. La comparación entre países de la renta de los países, del PIB de los países, es decir, de lo que producen los países, se hace a veces en base al precio por los que los productos y servicios se venden en el mercado y otras veces se hace teniendo en cuenta la diferencia de los precios en un país y en otro. ¿Eso qué quiere decir? Que con el mismo dinero en un país se compran más cosas, más bienes y servicios que en el otro. Entonces, si no se tienen en cuenta las diferencias de precio, el PIB de Estados Unidos es todavía superior al de China. Si se tienen en cuenta las diferencias de precios, el PIB de China es superior al de Estados Unidos ya desde hace, no sé si son 8 o 10 años. ¿De acuerdo? Bien. Además, nos dice UserIP, el gigante asiático es la fábrica del mundo. Efectivamente, es el primer productor industrial. El 33% de los bienes consumidos por la humanidad son producidos en China. Esto es así. Esto es así. Bien. Esto es así y bueno, no tiene nada de malo que China produzca más. El problema es que nosotros producimos cada vez menos. Y no se trata de que esto nos sitúe ante un contexto en el que tengamos que crear problemas a China para que desarrolle su economía, sino que tenemos que reestructurar las nuestras. Pero ya hemos dicho más de una vez que reestructurar nuestra economía sin cambiar la clase política, pues es ciertamente muy complicado. Bien.
Juan David Correa Castañeda dice: un país se puede ver como una empresa. Las utilidades se destinan para capital de trabajo, reposición de activos y dividendos. Bien, sí. Las utilidades sería, bueno, lo que llamamos el valor añadido. El valor añadido que genera una empresa o que se genera en un país se puede destinar a las retribuciones de trabajo, a los salarios, etcétera, y luego a retribuir al capital y también a mantener el valor de los activos. Depende cómo consideremos ese valor añadido, pero sí, valor añadido neto, bruto, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que generan las empresas y lo que generan los países, que es, digamos, la diferencia entre todo lo que compran y todo lo que venden, es lo que generan ellos de valor añadido. Eso se reparte entre lo que se llevan los trabajadores por su aportación de trabajo, el mantenimiento, lo que se destina a mantener, compensar la pérdida de valor de los activos, esa reposición de activos, y luego la retribución del capital o dividendos, etc. Bien. Jesús Míguez nos dice: yo consideraba la sociedad europea más inteligente. Estoy extremadamente defraudado por los diferentes partidos políticos y sus ciudadanos. Están caminando hacia el abismo y no se enteran. Bien, efectivamente, esto es así. Es decir, Europa está en una situación de decadencia evidente en los últimos 30 años. Siempre decimos que un país está en decadencia no porque tenga grandes problemas, sino por su incapacidad de hacer frente a los problemas. Pero claro, no solo incapacidad porque los europeos nos hayamos vuelto incapaces, ¿no? Es que tenemos una clase política que no solo no soluciona los problemas, sino que los agrava, y los agrava premeditadamente. Unos intereses corporativos que están claramente en contradicción con los intereses de los ciudadanos y que desde los años 90, sin ninguna vergüenza, pues despliegan sus estrategias en contra de los ciudadanos y en contra del desarrollo económico de Europa, de la evolución social de Europa, etc. En definitiva, llevan 30 años destruyendo Europa, también Estados Unidos, ¿no? P. Serende nos dice: China no es un país emergente, sino un país emergido. Bueno, esto es correcto objetivamente, pero bueno, es bueno diferenciar los países, lo que llamamos países emergentes, de los países occidentales, digamos, ¿no? Porque, bueno, los niveles de renta todavía en China son sensiblemente más bajos que los de los países desarrollados más avanzados. No la producción total, pero sí la renta per cápita, por ejemplo, ¿no? Aunque los niveles, por ejemplo, de innovación, etcétera, pues ya estén, por supuesto, a nuestro nivel sobradamente, ¿no? Pero por otro lado, las estrategias son de países emergentes, no en el sentido de que todavía no haya emergido, sino de que están todavía emergiendo, ¿no? Digamos, han emergido, pero continúan hacia adelante. Bueno, pero quizás literalmente lo que tú dices es correcto, ¿no? Bien. Bueno, pues ya creo que llevamos 30 minutos. Bien, acordaros, por favor, si no estáis suscritos, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante. Proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, propuestas, comentarios o ideas en el canal e intentaremos analizarlas o responderlas en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Nada más. Gracias por todo. Un saludo.